Si alguien alguna vez te humilló por tu trabajo o por quién eres, esta historia es para ti. Escucha hasta el final y verás cómo hasta el hombre más arrogante puede caer de rodillas. Suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. Alejandro Montes se reclinó en la silla de cuero italiano de su oficina en el piso 50 de la Torre Imperial, el rascacielos que llevaba su propio nombre. Desde esas ventanas panorámicas, contemplaba a la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez en el que todas las piezas le pertenecían. A sus 50 años había acumulado un imperio en bienes raíces que lo había convertido en uno de los empresarios más temidos, pero también en uno de los más odiados por quienes trabajaban bajo su mando. El lujo lo rodeaba en cada rincón. Mármol negro traído de Carrara, obras de arte modernas que costaban más que un barrio entero, una mesa de ébano traída de África. Pero lo que más disfrutaba Alejandro no era mostrar su riqueza, sino recordarse a sí mismo que estaba por encima de todos, que ningún empleado, socio o rival podía alcanzarlo. Lo que más le alimentaba era la sensación de poder absoluto, la certeza de que podía destruir la vida de cualquiera con una sola orden. Señor Montes, la voz nerviosa de su asistente irrumpió por el intercomunicador. Ha llegado la nueva empleada de limpieza. Que suba de inmediato, respondió Alejandro con ese tono seco que no admitía demora. Y espero que no sea una incompetente. Ya he despedido a 3 este mes. 5 minutos después, la puerta se abrió suavemente y entró Carolina Méndez empujando un carrito de limpieza perfectamente organizado. Tenía 47 años, cabello oscuro recogido en un moño firme, un uniforme azul impecablemente planchado y una postura que transmitía serenidad, aunque sus ojos reflejaban la tensión de enfrentarse a un hombre del que ya había escuchado historias. «Buenos días, señor», murmuró inclinando la cabeza. «Soy Carolina Méndez. Vengo a encargarme de mantener esta oficina en orden». Alejandro la recorrió con la mirada como quien evalúa una propiedad antes de decidir si la derriba. La encontraba demasiado compuesta, demasiado tranquila para su gusto. Era el tipo de mujer que, a pesar de las circunstancias, mantenía un aire de dignidad, y eso le molestaba. «¿Qué nivel de estudios tienes?», preguntó bruscamente, iniciando el interrogatorio con el que siempre sometía a los nuevos empleados. «Primaria, señor», respondió ella con voz serena, pero apretando las manos contra el carrito. «Perfecto», sonrió con crueldad. «Significa que entiendes instrucciones simples. Aquí no necesito mentes brillantes, necesito obediencia». Carolina bajó la mirada, aunque dentro de sí hervía. Sabía lo que era tragarse el orgullo para no perder un empleo. «Sí, señor, haré lo que se requiera». Alejandro se levantó y comenzó a caminar alrededor de ella como un depredador acechando a su presa. Regla número 1. Jamás toques nada de mi escritorio. Cada hoja, cada bolígrafo está donde debe estar. Regla número 2. Cuando yo esté presente, trabajas en completo silencio. No quiero escuchar ni tus pasos. Y regla número 3, la más importante. Eres invisible. No hablas, no opinas, no me miras a los ojos. ¿Está claro? Completamente claro, señor. Alejandro disfrutó del leve temblor en su voz. Para él, quebrar el espíritu de alguien era un juego, una forma de confirmar su dominio. Muy bien, empieza por esas ventanas. Quiero verlas tan limpias que la ciudad parezca una maqueta. Carolina se dirigió a los ventanales y comenzó a limpiar con movimientos firmes y meticulosos. Alejandro la observaba con ansias de encontrar un error, algo que criticar, un detalle para humillarla. Pero el vidrio quedó impecable, tanto que él mismo se vio reflejado con nitidez. «¿Dónde trabajaste antes?», preguntó con frialdad. «En casas particulares, señor». «¿Y por qué dejaste esos trabajos?». «Circunstancias. Las familias se mudaron», respondió, ocultando la verdad, que había servido en un hogar donde la trataron con respeto, hasta que la desgracia económica obligó a vender la casa. «Pues aquí no será tan fácil.
Este trabajo exige más que limpiar, exige aguantar mi carácter. Carolina asintió en silencio. Mientras frotaba el vidrio, recordó por un instante a su hija, Lucía, que estudiaba día y noche para convertirse en médica. Esa hija era la razón de cada sacrificio, de cada humillación que aceptaba. Y Alejandro, que no sabía nada, continuaba con su juego cruel. ¿Tienes familia?, preguntó de pronto. Sí, señor, una hija. ¿Y qué hace? ¿También limpia pisos como tú? Carolina apretó los labios antes de contestar. Está estudiando, señor. ¿Estudiando qué? ¿Cómo limpiar mejor que tú? Se rió Alejandro, disfrutando de su propio sarcasmo. Lo que él no sabía era que esa hija estaba a punto de graduarse como cardióloga en uno de los hospitales más importantes de la ciudad, y que, mientras él se creía invulnerable, su destino iba a depender de esa verdad oculta. Carolina respiró hondo y siguió limpiando, en silencio, como si las palabras de aquel hombre no pudieran herirla. Pero dentro de sí, algo comenzaba a encenderse, una llama que pronto pondría de rodillas al magnate más cruel de la ciudad. El reloj de la oficina marcaba las 11 de la mañana y Alejandro seguía sentado en su escritorio, fingiendo revisar informes financieros, aunque en realidad observaba cada movimiento de Carolina. Ella limpiaba con precisión quirúrgica cada superficie, desde los marcos de los cuadros hasta las ranuras de la madera. No había apresuramiento, tampoco lentitud. Su ritmo era constante, disciplinado, como si cada gesto tuviera años de experiencia detrás. A Alejandro eso lo irritaba. Había esperado encontrar errores, fallos que le dieran la oportunidad de humillarla abiertamente. Sin embargo, mientras más observaba, más evidente se volvía que el trabajo era impecable, y esa perfección silenciosa le resultaba insoportable. «Estás demasiado concentrada», murmuró con una sonrisa torcida. «Pareces un robot. ¿Acaso no tienes vida fuera de aquí?» Carolina no levantó la vista. «Mi vida es simple, señor. Trabajo para mantener a mi hija». «Ah, sí, la hija. Me dijiste que estudiaba, ¿no?» Alejandro se inclinó hacia adelante, como un gato jugando con un ratón. «Dime, ¿qué estudia? ¿Cosmetología? ¿Maestra de primaria? ¿Algo que no exija demasiado cerebro?» Carolina detuvo por un instante el movimiento de su trapo. Respiró hondo antes de responder. «Medicina». Alejandro soltó una carcajada seca que rebotó en las paredes de mármol. «¿Medicina? ¿Una hija de empleada doméstica convirtiéndose en doctora? Eso es lo más ridículo que he escuchado. ¿Sabes cuántos años de estudio, cuántos sacrificios cuesta eso? No me hagas reír, mujer». Por dentro, cada palabra era como un puñal, pero Carolina se mantuvo firme. No podía permitirse el lujo de perder ese empleo. Su hija, Lucía, estaba en el último año de cardiología. Cada matrícula, cada libro, cada guardia nocturna en el hospital había sido posible gracias a que su madre se doblaba la espalda limpiando pisos ajenos. «Ella lo logrará, señor», dijo finalmente, con voz baja pero cargada de convicción. Alejandro chasqueó la lengua con desdén. «La gente como ustedes nunca llega lejos. Los sueños son para quienes pueden pagarlos. Tu hija, si es lista, debería aceptar la realidad. Terminará como tú, limpiando oficinas de gente como yo». Carolina siguió trabajando en silencio, aunque sus manos temblaban. No podía permitir que él viera las lágrimas que luchaban por salir. No ese hombre, no ese día. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro se dedicó a su pasatiempo favorito, la crueldad disfrazada de exigencia. Le pidió que limpiara 3 veces el mismo ventanal, aunque estaba brillante desde la primera pasada. Le ordenó cambiar el aroma del limpiador, porque su olfato refinado no soportaba fragancias baratas. Revisó cada centímetro del piso con la actitud de un inspector militar buscando fallas, y cuando no encontró ninguna, se limitó a decir: «Aceptable, nada más». Pero había algo que Alejandro no notaba.
Mientras él hablaba por teléfono con inversionistas y socios, Carolina escuchaba. No porque quisiera, sino porque sus oídos captaban con facilidad la información técnica que él repetía con torpeza. Ella reconocía errores en las cifras, omisiones en las cláusulas legales, incluso fallos en los cálculos de ingeniería que él usaba para impresionar a sus interlocutores. No dijo nada. Guardó silencio, como él lo había ordenado, pero cada palabra incorrecta quedaba registrada en su memoria. A la hora de salida, Alejandro la despidió con un gesto de mano, como si echara a un insecto. Mañana a las 6 en punto. Y recuerda, no hables a menos que yo te lo pida. Entendido, señor. Que tenga buena tarde. Carolina recogió su carrito y salió de la oficina con la cabeza erguida. Por fuera parecía sumisa, pero por dentro hervía una mezcla de rabia y determinación. Esa noche, mientras preparaba una sencilla cena en su pequeño apartamento, repasó mentalmente cada detalle de lo que había escuchado en el despacho. Su intuición le decía que Alejandro estaba a punto de enfrentar un problema enorme. Y aunque todavía no lo sabía, el destino había puesto en sus manos la llave para cambiarlo todo. Al día siguiente, cuando el reloj marcó las 6, la puerta del penthouse volvió a abrirse. Carolina entró como siempre, con su uniforme azul impecable y su carrito reluciente. Pero esta vez Alejandro la miró con mayor dureza. Había pasado una noche inquieta, atormentado por una sensación que no podía describir. Algo en aquella mujer lo desestabilizaba, algo en su compostura, en la forma en que resistía sin quebrarse. «Llegas tarde», dijo mirando ostentosamente su reloj de oro. «Son las 6 en punto, señor», respondió ella sin alterarse. Alejandro frunció el ceño. Estaba acostumbrado a ver miedo, súplica, servilismo en los ojos de sus empleados, pero en Carolina veía algo diferente: calma. Y eso lo irritaba aún más. Encendió el altavoz de su teléfono y comenzó una serie de llamadas con inversionistas extranjeros. Carolina, como siempre, limpió en silencio. Pero cuando él hablaba de cifras multimillonarias y proyectos monumentales, ella hacía pequeñas pausas en su trabajo. Sus manos se detenían justo cuando escuchaba un error técnico. Sus ojos se alzaban un segundo cuando él mencionaba términos mal usados. Era un detalle casi imperceptible, pero real. Alejandro no lo notaba, demasiado ocupado en impresionar a los demás, pero estaba a punto de descubrir que la mujer a la que había reducido a la invisibilidad guardaba secretos capaces de derrumbar o salvar su imperio. La mañana avanzaba con un aire pesado en la oficina del piso 50. Alejandro Montes había organizado 3 conferencias telefónicas seguidas. Primero con inversionistas estadounidenses, después con funcionarios del municipio y, por último, con su equipo legal. Cada llamada lo mostraba en su versión más arrogante, elevando la voz como si quisiera que Carolina escuchara cada cifra, cada alarde de poder. «Acabo de cerrar un trato de $200 millones», dijo en voz alta al colgar el teléfono, mirando a Carolina como si buscara su reacción. «Mientras tú limpias mi oficina, yo muevo el destino de ciudades enteras. ¿Ves la diferencia entre nuestros mundos?» Carolina lo miró apenas un instante antes de volver a su labor. «Sí, señor, entiendo la diferencia». «Ah, ¿sí? ¿Y cuál crees que es?», preguntó con un tono burlón. «Que usted maneja cifras muy grandes, señor», respondió con calma, «y que debe ser una responsabilidad inmensa». Alejandro arqueó una ceja, confundido por la respuesta, pero enseguida sonrió, satisfecho. Para él, todo era cuestión de reforzar su ego. No sospechaba que aquella mujer había escuchado más de lo que parecía. A las 10:30, su teléfono sonó de nuevo. La voz de su socio principal, Arturo Beltrán, sonaba tensa. «Alejandro, tenemos un problema grave con el proyecto Ciudad Dorada. Los ingenieros encontraron irregularidades en los cálculos de cimentación. Si no lo resolvemos ya, la obra entera corre peligro». Alejandro se quedó helado. Ciudad Dorada era su proyecto estrella.
Un complejo de torres de lujo valorado en más de 50 millones de dólares. Un fracaso sería catastrófico. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó con la voz forzada. Los cálculos sísmicos están mal. Usaron parámetros para suelo tipo I, cuando en realidad el terreno corresponde a un tipo tercero. Eso es completamente inadecuado, y no tenemos especialistas disponibles hasta dentro de 3 semanas. Alejandro apretó los puños. ¿3 semanas? ¡Eso es imposible! Un retraso de esa magnitud nos costaría decenas de millones. Mientras la conversación seguía, Carolina había detenido por completo sus movimientos. Sus manos descansaban sobre el trapo y sus ojos se fijaban en el suelo, pero su mente procesaba cada término, cada error. Conocía esas fórmulas, esos coeficientes. Los había estudiado años atrás, en otra vida. Necesitamos una consultoría de emergencia, continuó Arturo, pero el único experto disponible cobra $300,000 y ni siquiera garantiza resolver el problema. Alejandro colgó el teléfono con un suspiro que parecía más un rugido. Caminó por la oficina, tirándose del nudo de la corbata, buscando aire. Por primera vez en años, el miedo real lo dominaba. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. «Disculpe, señor». Alejandro se giró de inmediato, molesto. Carolina estaba de pie, con las manos entrelazadas delante del uniforme azul. «¿Qué quieres?», espetó con brusquedad. «Escuché su conversación. Creo que puedo ayudarlo». Alejandro la miró incrédulo. «¿Tú? Una empleada de limpieza que apenas terminó la primaria va a resolver un problema de ingeniería sísmica». Carolina no se movió. «El error en los cálculos se debe al coeficiente de amortiguamiento, señor. Si se aplican valores de suelo tipo tercero y se ajusta la interacción dinámica entre las torres, la solución no requiere $300,000. Solo un análisis modal espectral y algunos cambios estructurales». El silencio que siguió fue denso. Alejandro no entendía del todo lo que había dicho, pero reconocía los términos. Eran precisos, específicos, imposibles de inventar. «¿Cómo sabes esos términos?», preguntó con voz quebrada. «Tengo algunos conocimientos, señor». «Esto es ridículo», replicó, alzando la voz, más para convencerse a sí mismo que para callarla. «Estás aprovechándote de mi desesperación». «No, señor. Solo intento evitar que pierda millones». Alejandro se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Aquella mujer, a la que había reducido a la invisibilidad, estaba hablando con una seguridad que lo desarmaba. En ese momento, Carolina levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, por primera vez desde que había entrado a trabajar allí. «Señor Montes, la pregunta no es si puedo ayudarlo. La pregunta es si usted está dispuesto a escucharme». La oficina quedó en silencio. El hombre más poderoso de la ciudad se encontraba frente a la posibilidad de que la mujer a la que había despreciado tuviera la llave de su salvación. Y ahora quiero preguntarte a ti que escuchas esta historia. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Carolina? ¿Callarías para no arriesgar tu empleo o hablarías, aunque nadie te creyera? Alejandro permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Su orgullo luchaba contra la lógica. Una parte de él quería gritar que era imposible que una empleada de limpieza supiera más que sus ingenieros. Otra parte, más práctica, entendía que no podía ignorar aquella oportunidad. «Explícate», dijo finalmente, con voz dura. Carolina respiró hondo y se acercó al escritorio, manteniendo la distancia pero con la seguridad de quien domina lo que dice. «Los cálculos que mencionó su socio son correctos para suelos firmes, pero Ciudad Dorada está construida sobre un terreno con alto contenido de arcilla expansiva. Eso significa que, en caso de un sismo, las vibraciones se amplificarán. La solución no es reforzar con más concreto, eso solo encarece y no resuelve el problema, sino ajustar la frecuencia natural de las torres
para que no coincida con la frecuencia del suelo. Alejandro la observaba con los ojos entrecerrados. Cada palabra sonaba técnica, precisa. No era el discurso improvisado de alguien que pretende lucirse. Era conocimiento real. ¿Y cómo propones hacerlo?, preguntó, probándola. Con un análisis modal espectral, respondió sin titubear. Es un método que evalúa cómo responderá cada nivel del edificio ante distintos movimientos sísmicos. Permite redistribuir masas y rigideces. No es complicado para alguien que haya trabajado en estructuras, pero requiere experiencia. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Y tú dices tener esa experiencia? Carolina bajó la mirada un instante, como calculando si debía revelar más de lo necesario. Finalmente respondió. Durante años trabajé como asistente en un despacho de ingeniería. No en labores técnicas formales, pero aprendí lo suficiente. Y después estudié por mi cuenta. «Eso no te convierte en experta», replicó Alejandro con sarcasmo. «No, señor, pero sí me da la capacidad de reconocer un error evidente. Y lo que escuché en esa llamada es un error que costará millones». El silencio volvió a inundar la oficina. Alejandro sentía que perdía el control de la situación. Toda su vida había consistido en mantener la balanza inclinada a su favor. Pero ahora se encontraba ante una paradoja. Si ignoraba a Carolina, podía perder su proyecto estrella. Si la escuchaba, tendría que aceptar que había subestimado a la persona que él mismo había humillado. Tomó el teléfono con brusquedad y llamó de nuevo a Arturo. «Reúne al equipo de ingenieros esta tarde. Quiero una revisión inmediata del modelo estructural». «¿Traeremos al consultor externo?», preguntó Arturo. Alejandro miró de reojo a Carolina antes de contestar. «No todavía. Tengo otra opción en mente». Colgó y se levantó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Si lo que dices es cierto, Méndez, lo veremos hoy mismo. Pero te advierto algo. Si me haces perder el tiempo, no solo te despido. Me aseguraré de que nadie en esta ciudad vuelva a contratarte». Carolina sostuvo la mirada con serenidad. «Entiendo, señor. La reunión se programó para las 5 de la tarde. Durante las horas previas, Alejandro no dejó de lanzar comentarios sarcásticos, como si quisiera quebrar la confianza de Carolina. Pero ella siguió trabajando en silencio, revisando mentalmente fórmulas y principios que no había tocado en años. Cuando por fin llegaron los ingenieros, la sala de conferencias del piso 48 se llenó de planos, laptops y caras tensas. Alejandro se situó al frente, imponente como siempre, pero al lado derecho estaba Carolina, con su uniforme azul, contrastando con los trajes de miles de dólares de los expertos. Uno de los ingenieros, un hombre canoso de voz grave, no ocultó su desdén. «¿Y quién es ella?». Alejandro dudó un instante antes de responder. «Es una asesora que quiero que escuchen». Las miradas de incredulidad se cruzaron por la mesa. Carolina respiró profundo y dio un paso al frente. «Buenas tardes. Entiendo que todos están preocupados por los cálculos de cimentación. Permítanme mostrarles algo». Extendió unas hojas donde había dibujado esquemas a mano, con líneas claras y cifras exactas. «El error radica en la clasificación del suelo. Aquí están los parámetros correctos según la norma sismorresistente». Los ingenieros la miraron con sorpresa. Uno de ellos tomó el papel y lo examinó con atención. Esto tiene sentido». Otro intervino. «Pero aún así, ajustar la frecuencia de las torres es complicado». Carolina asintió. «Lo es, pero no imposible. Requiere redistribuir rigideces en los pisos bajos y usar amortiguadores adicionales en los niveles superiores. Con eso se reduce el riesgo sin necesidad de detener la obra». Durante 10 minutos explicó con calma, utilizando ejemplos claros, respondiendo a cada objeción con datos concretos. El ambiente, que había empezado con burla, se transformó en una atención seria, casi respetuosa.
Alejandro observaba todo sin intervenir. Cada palabra de Carolina era una bofetada a su ego, pero también un salvavidas para su proyecto. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si odiarla o admirarla. Cuando terminó, los ingenieros guardaron silencio. Finalmente, el más veterano habló. «No puedo creer que no hayamos visto esto antes. Tiene razón». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Esa frase le dolía más que cualquier derrota en los negocios. Pero no podía negarlo. La mujer que había tratado como invisible acababa de demostrar que veía más que todos ellos juntos. La reunión terminó con un silencio que parecía imposible dentro de un piso lleno de ingenieros acostumbrados a discutir cifras millonarias. Nadie se atrevía a contradecir lo que Carolina había expuesto con tanta claridad. Alejandro se levantó despacio, como si cada músculo de su cuerpo pesara 1 tonelada. «La sesión ha terminado», dijo con frialdad, ocultando la tormenta en su interior. Los ingenieros recogieron sus carpetas y salieron murmurando. Algunos lanzaron miradas furtivas hacia Carolina, mezcla de curiosidad y respeto. Alejandro, en cambio, permaneció inmóvil, clavando los ojos en ella como si intentara descifrar un enigma imposible. «Tú no eres lo que dices ser», murmuró finalmente. Carolina no respondió. Sabía que cualquier palabra equivocada podía romper el frágil equilibrio que había logrado. «Dime la verdad», exigió él, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Quién eres realmente?» Carolina respiró hondo. Había llegado el momento de mostrar una parte de su historia que había mantenido oculta durante años. «Me llamo Carolina Méndez. Nací en un pequeño pueblo de provincia. Estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional. Fui la primera de mi familia en entrar a una facultad. Me gradué con honores, pero después la vida me golpeó. Mi esposo falleció, mi hija era apenas una niña, y tuve que elegir entre seguir mi carrera o darle estabilidad. Elegí lo segundo. Trabajé en todo lo que pude. Asistente, secretaria y sí, también empleada doméstica. No porque no pudiera más, sino porque necesitaba sobrevivir». Alejandro la miraba con incredulidad. Aquella mujer, a la que él había ordenado limpiar ventanas como si no supiera nada, resultaba ser una ingeniera formada. «¿Y por qué no volviste a ejercer?», preguntó, intentando sonar desafiante, aunque su voz temblaba. «Porque el mundo no perdona a las mujeres solas, señor Montes. Los despachos preferían contratar hombres con disponibilidad total. Y yo debía criar a una niña. Así que acepté lo que viniera». Hizo una pausa, con la mirada firme. «Pero eso no significa que haya olvidado lo que sé». Las palabras resonaron en la sala como un martillo golpeando piedra. Alejandro tragó saliva. Por primera vez en años, sentía que la figura frente a él lo superaba, no en riqueza ni en poder, sino en algo que jamás había valorado: la integridad. Esa tarde, Alejandro canceló todas sus citas. Pasó horas encerrado en su despacho, caminando en círculos, revisando mentalmente cada interacción con Carolina desde que había llegado. Su orgullo le decía que debía despedirla de inmediato, cortar de raíz esa amenaza a su autoridad. Pero otra voz, una que rara vez escuchaba, le susurraba que estaba frente a una oportunidad única. Al día siguiente, citó a su consejo directivo. Carolina entró en la sala de juntas con su uniforme azul, consciente de que cada par de ojos la miraba con escepticismo. «Señores», dijo Alejandro con voz firme, «quiero presentarles a alguien que tendrá un papel fundamental en el futuro de esta compañía». Los murmullos no se hicieron esperar. Uno de los consejeros, un hombre robusto con acento extranjero, se inclinó hacia adelante. «¿Está diciendo que esta mujer, esta señora de limpieza, será parte del equipo técnico?» Alejandro sostuvo su mirada. «No parte, será la nueva directora de ingeniería estructural». La sala estalló en protestas. Las palabras ridículo, insulto y locura se escucharon por todos lados. Alejandro golpeó la mesa.
¡Silencio!, rugió. ¿Alguno de ustedes resolvió el problema de Ciudad Dorada? ¿Alguno vio el error que ella vio en minutos? El silencio cayó como una losa. Carolina aprovechó para dar un paso al frente. No busco ocupar un lugar por capricho. Puedo demostrar mi capacidad con hechos. Denme 90 días. Si en ese tiempo no logro mejorar los procesos y evitar pérdidas millonarias, renunciaré sin pedir nada. Los consejeros se miraron entre sí. Algunos bufaron, otros torcieron el gesto, pero ninguno se atrevió a objetar abiertamente. Alejandro la observó con intensidad. Había esperado resistencia, miedo, incluso súplica. Pero lo que vio fue una mujer que hablaba con la seguridad de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. 90 días, repitió él. Ese será tu plazo. Cuando terminó la reunión, los consejeros salieron refunfuñando. Alejandro se quedó atrás, observando a Carolina. ¿Sabes en qué lío te estás metiendo?, preguntó con voz grave. Lo sé, señor, pero también sé que los cimientos más firmes se prueban con terremotos, y yo ya pasé varios en mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sonrió, no de burla, sino de genuina admiración. El anuncio de Alejandro cayó como una bomba en toda la compañía. La noticia de que una mujer desconocida, contratada como empleada de limpieza, sería ahora directora de ingeniería estructural, se propagó por los pasillos como un incendio. Los ejecutivos murmuraban en voz baja, los ingenieros se quejaban abiertamente, y hasta los asistentes administrativos comentaban con incredulidad cada detalle. Es un insulto a nuestra experiencia, dijo el ingeniero Ramírez en una reunión informal. Años de estudios, de proyectos, de sacrificios, y de repente aparece una mujer en uniforme azul para decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Carolina escuchó esos comentarios en silencio. No intentaba justificarse. Sabía que sus primeros días serían los más duros. Cualquier error, por mínimo que fuera, sería utilizado como arma para destruirla. El primer reto llegó cuando convocó a su equipo para revisar los planos de un conjunto residencial que llevaba meses en pausa por problemas de presupuesto. En la sala estaban 5 ingenieros con más de 20 años de trayectoria, todos mirándola con escepticismo. Necesitamos reducir los costos sin comprometer la seguridad, empezó Carolina, desplegando los planos sobre la mesa. He revisado las especificaciones y propongo un rediseño de cimentación con pilotes más cortos, aprovechando la capa firme a menor profundidad. Uno de los ingenieros se rió con desdén. Eso es teoría de estudiantes. En la práctica no funciona. Carolina no se alteró. Tomó un marcador y empezó a trazar cálculos en el pizarrón. Cada número, cada coeficiente estaba colocado con precisión. Aquí tienen la prueba. El ahorro sería del 15% y el nivel de seguridad aumentaría al redistribuir las cargas. Los hombres se quedaron en silencio. Ninguno podía refutar lo que veían, pero tampoco estaban dispuestos a darle la victoria tan fácilmente. Incluso si eso funcionara, intervino otro, nadie te tomará en serio. ¿Cómo piensas liderar un equipo que no cree en ti? Carolina lo miró directamente. Con resultados. Sé que la confianza no se pide, se gana. Por eso propuse 90 días. En ese tiempo demostraré lo que valgo. Si fracaso, me iré sin reproches. Las palabras, pronunciadas con calma y firmeza, dejaron a los presentes sin réplica. Había algo en su tono que transmitía más seguridad que cualquier título enmarcado. Alejandro, que observaba desde el fondo de la sala, no pudo evitar un leve gesto de satisfacción. Era la primera vez que veía a alguien enfrentarse con esa dignidad a su equipo de veteranos. Durante las semanas siguientes, Carolina se sumergió en el trabajo. Revisaba planos hasta altas horas de la noche, supervisaba obras personalmente y corregía errores que habían pasado inadvertidos durante meses. Los ingenieros, aunque reacios, empezaron a notar que sus soluciones reducían costos y mejoraban la eficiencia. Un día,
durante una visita a la construcción de Ciudad Dorada, descubrió que los trabajadores usaban materiales de baja calidad comprados por un proveedor recomendado por uno de los ejecutivos. Carolina detuvo la obra de inmediato y exigió una auditoría. El escándalo fue mayúsculo. El ejecutivo en cuestión estaba desviando dinero. Cuando Alejandro se enteró, explotó. Convocó a todos a una reunión extraordinaria. «Aquí está la prueba de lo que les decía», dijo señalando los informes que confirmaban el fraude. «Si no fuera por Méndez, este proyecto estaría condenado». El silencio se extendió por la sala. Los consejeros que habían criticado su decisión empezaban a ver la realidad. Carolina tomó la palabra. «No estoy aquí para ocupar un lugar que no merezca. Estoy aquí porque cada error que ustedes dejen pasar afecta a miles de personas que confiarán en vivir en estas construcciones. Yo sé lo que es perder un hogar. No permitiré que nadie juegue con eso». Sus palabras impactaron a todos. No eran solo números en un papel, era una convicción profunda. Al final de la reunión, incluso Ramírez, el más escéptico, se acercó a ella. «No creía en ti», admitió en voz baja. «Pero empiezo a pensar que tal vez nos haces falta». Carolina sonrió apenas. «No busco que crean en mí, ingeniero. Solo busco que hagamos bien nuestro trabajo». Esa noche, Alejandro la llamó a su oficina. La observó en silencio, con una mezcla de admiración y algo que él mismo no lograba identificar. «Has hecho en 3 semanas lo que mi equipo no logró en 6 meses», dijo al fin. «Empiezo a pensar que esos 90 días serán más que suficientes». Carolina bajó la mirada, modesta, pero en su interior sabía que aquello era apenas el comienzo. El verdadero desafío no era resolver cálculos, sino transformar la cultura de una empresa construida sobre el miedo y la arrogancia. El tiempo avanzaba con la velocidad de una tormenta. Cada semana que pasaba, Carolina Méndez demostraba que su presencia en la empresa no era casualidad, sino destino. El proyecto Ciudad Dorada, que había estado al borde del colapso financiero y técnico, comenzó a mostrar señales de estabilidad. Las correcciones en los cálculos, las auditorías rigurosas y las decisiones rápidas devolvieron la confianza a los inversionistas. Pero lo que sorprendía a todos no era solo su capacidad técnica, sino la manera en que miraba a las personas. Mientras Alejandro siempre había considerado a sus empleados como piezas reemplazables de una maquinaria gigante, Carolina veía individuos con talentos escondidos. Un ejemplo fue Rosa, una secretaria de voz suave que pasaba desapercibida. Carolina notó que en su escritorio había planos dibujados a mano. Un día le preguntó: «¿Tú hiciste estos bocetos?». Rosa se sonrojó. «Sí, pero solo son garabatos». Carolina los examinó con cuidado. Eran diseños de estructuras simples, pero con detalles sorprendentes. «No son garabatos. Tienes talento para el diseño. ¿Por qué no estudiaste ingeniería?». «Nunca tuve la oportunidad», admitió Rosa. La universidad era demasiado cara. Carolina la llevó con Alejandro y presentó los dibujos. Aunque al principio él bufó con desinterés, no pudo negar la calidad. Poco después, Rosa fue incorporada al equipo de diseño preliminar, donde demostró un ingenio que nadie había imaginado. Algo similar ocurrió con Pedro, un guardia de seguridad que, en sus ratos libres, reparaba computadoras dañadas de la oficina. Carolina descubrió que tenía un don natural para la programación y propuso incluirlo en un proyecto interno de software. Contra todo pronóstico, Pedro optimizó en semanas el sistema de control de inventarios que había fallado durante años. «No lo entiendo», dijo Alejandro una tarde, observando cómo el ambiente en la empresa cambiaba. «¿Cómo logras que estas personas, que parecían tan comunes, saquen habilidades que nadie veía?». Carolina respondió con sencillez: «Escuchándolos. Usted nunca escucha, señor Montes, solo habla. Pero cuando uno se detiene y presta atención,
descubre que el talento no siempre lleva corbata ni un título enmarcado. Esas palabras calaron más hondo de lo que ella imaginaba. Alejandro, que toda su vida había gobernado con gritos y amenazas, se encontró cuestionando su manera de dirigir. Mientras tanto, los resultados eran innegables. 3 proyectos que estaban en riesgo fueron salvados. Uno de ellos, un complejo de viviendas populares, había sido abandonado porque los números no cerraban. Carolina encontró una forma de reutilizar materiales sobrantes de Ciudad Dorada, reduciendo costos a la mitad. En menos de un mes, las obras se reanudaron y cientos de familias volvieron a tener esperanza. Los medios empezaron a notar el cambio. Periódicos que antes criticaban a Alejandro por sus métodos despiadados, ahora publicaban titulares sobre la transformación milagrosa de su compañía. Algunos periodistas comenzaron a preguntar quién era la mujer detrás de esos logros. Alejandro intentaba responder con frases evasivas, pero sabía que la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. La figura de Carolina se volvía cada vez más central. Dentro de la empresa, los ejecutivos que la habían despreciado empezaban a mirarla con respeto, aunque no todos lo aceptaban de buena gana. Algunos seguían murmurando que no era más que una empleada de limpieza con suerte. Otros, en secreto, se acercaban a ella para pedirle consejo. Carolina no se dejaba llevar por la vanidad. Sabía que el éxito atraía envidias, tanto como admiración. Su enfoque estaba en cumplir el plazo de 90 días y demostrar que no era una intrusa, sino una líder legítima. Una noche, mientras revisaba informes en su pequeño apartamento, Lucía, su hija, llegó agotada de su turno en el hospital. «Mamá, apenas te veo», dijo con una sonrisa cansada. «Siempre estás trabajando». Carolina acarició su cabello. «Lo hago por ti, hija, para que nunca tengas que soportar lo que yo soporté». Lucía la miró con ternura. «No lo haces solo por mí, mamá. Lo haces porque sabes que puedes cambiar cosas. Siempre tuviste ese don». Esas palabras le dieron nuevas fuerzas. Al día siguiente, Carolina llegó a la oficina con una decisión. Propondría a Alejandro un programa formal para descubrir talentos ocultos entre los empleados. Cuando se lo explicó, él frunció el ceño. «¿Quieres que convierta mi empresa en una especie de escuela? Quiero que la convierta en un lugar donde la gente dé lo mejor de sí. Créame, eso será más rentable que cualquier edificio que construya». Alejandro la observó largo rato, sin responder. Dentro de sí, algo se removía. Por primera vez en décadas, comenzaba a considerar que tal vez había dirigido su imperio de la manera equivocada. El éxito de Carolina no tardó en traspasar las paredes de la empresa. Los resultados eran imposibles de ocultar. Proyectos salvados, costos reducidos, empleados motivados y hasta una nueva reputación que comenzaba a limpiar el nombre de Alejandro Montes en la prensa. Pero con la fama también llegaron las tentaciones. Una mañana, Carolina recibió un sobre en su apartamento. Dentro había una tarjeta elegante con un logotipo dorado y una invitación. Reunión privada. Propuesta laboral. Honorarios iniciales. $1.000.000 anuales. Venía firmada por el director de una constructora rival, Grupo Castellanos. Al principio pensó en rechazarla sin leer. Sin embargo, la curiosidad la llevó a asistir a la cita. En un restaurante de lujo, el propio Castellanos la recibió con sonrisas calculadas. «Señora Méndez, su nombre está en boca de todos. Lo que ha hecho en la empresa de Montes es admirable. Pero dígame, ¿por qué gastar su talento en un lugar donde nunca la reconocerán? Venga con nosotros, le daremos recursos ilimitados, un equipo a su disposición y un salario que triplica lo que gana ahora». Carolina lo escuchó con calma. «Aprecio su oferta, señor Castellanos, pero mi decisión no depende del dinero». «Entonces, ¿de qué depende?», preguntó él, confundido. «De la coherencia. Si acepto su propuesta, solo estaría repitiendo el mismo sistema que critico. Hombres poderosos comprando talento para exprimirlo hasta agotarlo. Yo quiero algo diferente». Castellanos arqueó una ceja,
incrédulo. Se perderá la oportunidad de su vida. No, señor. Estoy construyendo la oportunidad de muchas vidas. Salió del restaurante con la certeza de que su misión no podía limitarse a salvar proyectos. Debía transformar la cultura de la empresa desde la raíz. Días después, recibió otra llamada, esta vez de un fondo internacional. La oferta era aún más tentadora: trabajar en Dubái con un contrato de 5 años y una fortuna asegurada. Carolina se mantuvo firme. Rechazó también esa propuesta. Esa noche fue a ver a Alejandro a su oficina. Él estaba revisando informes cuando ella entró. «Montes, necesito hablar con usted». Alejandro levantó la mirada, cansado. «¿Ahora qué problema has descubierto?» «Ninguno, pero sí una condición». Lo miró con firmeza. «Si quiere que me quede en esta empresa, necesito algo más que un puesto o un salario. Quiero que esta compañía cambie de verdad». Alejandro frunció el ceño. «¿Cambiar en qué sentido?» «Quiero que públicamente declare un nuevo rumbo, que diga que esta empresa no solo construye edificios, sino también oportunidades, que la gente que limpia pasillos, que responde teléfonos, que vigila entradas, tenga la posibilidad de mostrar lo que realmente sabe. Quiero un programa oficial de desarrollo para talentos ocultos». Alejandro se recostó en su silla. «Eso suena a caridad barata». Carolina negó con la cabeza. «No es caridad, es inteligencia. Cuando una empresa trata a sus empleados como invisibles, pierde recursos incalculables. Pero cuando los mira de verdad, cuando invierte en ellos, obtiene un poder que ningún competidor puede comprar». Hubo un largo silencio. Alejandro la observó como quien contempla un abismo. Sabía que tenía razón, pero la idea de admitirlo en público le resultaba insoportable. Su orgullo le recordaba que durante décadas había sido temido, no amado. «Lo que pides me obliga a exponerme», dijo finalmente. «Significa reconocer que estuve equivocado todo este tiempo». Carolina sostuvo su mirada. «El verdadero poder no está en nunca equivocarse, sino en tener la valentía de cambiar». Alejandro guardó silencio. Había pasado su vida acumulando riqueza, creyendo que eso lo hacía invulnerable. Y sin embargo, frente a esa mujer, se sentía desnudo, desarmado. «Está bien», dijo al fin, con voz grave. «Lo haremos. Convocaré a una conferencia de prensa y anunciaremos el programa». Carolina asintió, pero agregó: «No basta con anunciarlo. Tiene que cumplirlo. O de lo contrario, todo lo que hemos hecho será inútil». Alejandro se levantó y extendió la mano. «Entonces será un trato». Por primera vez, Carolina estrechó esa mano. Era el símbolo de una alianza improbable. El magnate arrogante y la mujer que había llegado con un carrito de limpieza. En los días siguientes, comenzaron los preparativos para la conferencia. Los medios fueron convocados, los empleados esperaban expectantes y los competidores observaban con escepticismo. Todos sabían que algo grande estaba por ocurrir. Alejandro, sin embargo, sentía un peso extraño en el pecho. No era solo ansiedad, había algo más, una presión que lo acompañaba desde hacía semanas. Él lo ignoraba, convencido de que era simple cansancio. No sabía que ese detalle pronto pondría a prueba la alianza recién formada. El día de la conferencia llegó con un aire solemne. Las cámaras de televisión estaban alineadas en el salón principal de la Torre Imperial. Decenas de periodistas aguardaban, mientras empleados de todos los niveles se reunían expectantes. Nadie podía creer que Alejandro Montes, el magnate inflexible, estuviera a punto de anunciar un cambio histórico en su compañía. Carolina, vestida con un traje sencillo color gris, observaba todo desde un costado. Había trabajado duro para llegar a ese momento, pero algo en su interior la mantenía alerta. Alejandro, aunque aparentaba seguridad, se veía pálido, con gotas de sudor perlándole la frente. El reloj marcó las 11 y Alejandro subió al podio. Con voz firme comenzó:
Durante años, esta empresa se ha construido sobre la excelencia, el esfuerzo y la disciplina. Pero debo reconocer algo que nunca pensé decir. Estuve equivocado en la manera de tratar a las personas que forman parte de este lugar. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro continuó, con la voz cada vez más grave. He comprendido que el verdadero éxito no depende solo de contratos millonarios, ni de edificios que tocan el cielo, sino de la capacidad de ver a cada persona como un ser humano con talentos únicos. Por eso, a partir de hoy, lanzaremos un programa para descubrir y desarrollar las habilidades de todos los empleados, sin importar su puesto. Los aplausos estallaron. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. La prensa capturaba cada palabra, consciente de estar presenciando un hecho inédito. Pero de repente, Alejandro se llevó la mano al pecho. Su rostro se contrajo de dolor. Un silencio absoluto inundó la sala. Luego, un grito. «¡Está teniendo un infarto!». El magnate cayó de rodillas. Los periodistas se levantaron de sus sillas. Los empleados corrieron hacia adelante, pero fue Carolina quien reaccionó primero. Su pasado oculto salía a la luz en el momento más inesperado. «¡Apártense todos!», gritó con autoridad. «Soy médica, tranquilo». El público quedó paralizado. Nadie sabía que aquella mujer, a quien habían visto limpiar ventanas meses atrás, tenía formación en medicina. Carolina se arrodilló junto a Alejandro, revisó su pulso y comenzó las maniobras de reanimación. «Necesito una ambulancia ya», ordenó, mientras presionaba rítmicamente el pecho del magnate. Los segundos parecían eternos. Alejandro estaba inconsciente. Su vida pendía de un hilo. Carolina no se detuvo. Aplicó respiración boca a boca, continuó con las compresiones y, tras una larga agonía de minutos, logró que él reaccionara con una tos débil. Un aplauso espontáneo llenó la sala, mezclado con sollozos de alivio. La ambulancia llegó y los paramédicos trasladaron a Alejandro al hospital. Horas después, ya estabilizado, Alejandro pidió ver a Carolina. Estaba conectado a monitores, pero sus ojos mostraban algo que jamás había expresado: gratitud. «Me salvaste la vida, 2 veces», susurró. «Primero mi empresa, ahora mi corazón». Carolina le sonrió con serenidad. «La vida siempre nos da segundas oportunidades, señor Montes. Lo importante es lo que hacemos con ellas». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. «Te prometo que esta vez cumpliré mi palabra. No por los negocios, sino porque entendí lo que significa realmente el respeto». Semanas después, el programa de talentos fue inaugurado oficialmente. Rosa, la secretaria que dibujaba planos, fue becada para estudiar ingeniería. Pedro, el guardia programador, se convirtió en jefe del área de sistemas. Decenas de empleados encontraron un espacio para crecer, demostrando que las oportunidades cambian destinos. La empresa, antes temida, comenzó a ser admirada. Y en el centro de esa transformación estaba Carolina, la mujer que había llegado con un carrito de limpieza y que ahora era símbolo de dignidad y esperanza. El propio Alejandro, recuperado, se presentó ante los empleados en un acto especial. Con voz emocionada declaró: «Si hoy sigo aquí, es porque una mujer tuvo el valor de decirme la verdad y de creer en lo que nadie más creía. Aprendí que la grandeza no se mide en rascacielos, sino en la capacidad de levantar a otros». La ovación fue ensordecedora. Carolina permaneció en silencio, con una sonrisa humilde, sabiendo que su misión estaba cumplida. «Y ahora quiero dirigirme a ti, que has seguido esta historia hasta el final. ¿Crees que el respeto y la dignidad pueden transformar incluso al ser más arrogante? Si esta historia te inspiró, suscríbete y deja tu like, porque tenemos muchas más historias que te harán reflexionar. Y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Carolina?